parapsicológico, acaeció que una bandolina, que se hallaba en el suelo del laboratorio, flotó en la atmósfera circundante. Lo más extraordinario es que resonaba con una música armoniosa, como si manos metafísicas la estuviesen haciendo vibrar. El examen, hecho en tal caso, no demostró fraude. Quienes estaban no eran tipos fanáticos, pues eran absolutamente escépticos, incrédulos en un 100%, y la bandolina flotaba en el ambiente circundante. La madre de Botaxi, la madre de un científico, muerta ella hacía algunos años, apareció en medio del laboratorio. Se sacaron fotografías, los científicos no se dejaron llevar de las emociones inferiores, usaron sus placas, sus reflectores, etc., y además, las placas fotográficas no eran susceptibles de alucinación. Podríamos aceptar la palabra alucinación, pero no es concebible que las placas fotográficas puedan pasar por el proceso de la alucinación. El hecho era concreto y exacto. Se trataba de asuntos científicos que debían ser rigurosamente comprobados. Fue fotografiada la difunta. También se obtuvieron moldes de rostros en yeso, moldes de manos, aparentemente invisibles, en yeso. Todo este material didáctico fue rigurosamente registrado. Fenómenos, pues, insólitos dentro del terreno mismo de lo parapsicológico. Los movimientos nerviosos podían acusar el histerismo en la paciente, mas no se registraron temblores nerviosos de tipo epileptoide. Todo esto, pues, lo hago notar aquí, ante ustedes, dentro del terreno exclusivo parapsicológico. Claro, aquellos científicos incrédulos regresaron a su país de origen absolutamente convencidos de lo metafísico. De pronto no pudieron ellos sentar teorías, se limitaron a registrar fenómenos, y creo que esto es más que suficiente para reflexiones. Que se pueda inferir de tales fenómenos algunas teorías interesantes, es innegable. Teoría significa procesión de ideas, y en este caso, cada cual es libre de sentar su teoría, yo me limito a citar fenómenos. En Estados Unidos, California, Merville, acaeció otro hecho, también insólito, que traigo esta tarde aquí, para reflexión. Todos hemos oído hablar de William Crookes, el hombre que presentó la materia radiante en sus tubos de ensayo, un científico de renombre. Acaeció en aquel pueblo también algo que está fuera de lo normal, ciertas piedras eran arrojadas a casa de una familia distinguida, a casa de las señoritas Fox. Y lo más interesante es que esas piedras entraran por una ventana y salieran por otra, con movimientos, pues, fuera de lo común, fuera de lo normal. William Crookes, llamado a ese tipo de investigaciones parapsicológicas, notó que cuando tales fenómenos sucedían en aquella casa, dos jóvenes, dos señoritas, caían en un trance psíquico muy especial. Resolvió examinarlas detenidamente. Se notó, en estos casos, movimientos nerviosos de tipo epileptoide, y esto es bastante interesante. Llegaban estas damas, no solo a la hipnosis, sino, en un estadio más avanzado, penetraban hasta la catalepsia. Quienes han estudiado algo de hipnología universitaria sabrán diferenciar muy bien entre lo que es un trance hipnótico y un trance de tipo cataléptico. Podría decirles a ustedes que considero el trance hipnótico como la introducción, dijéramos, al estado cataléptico. Suele ser un poco difícil llevar a un pariente al estado cataléptico. Dentro del terreno de la vida real, muchas veces se ha sepultado y se sepultará a un sujeto en estado cataléptico. Y me viene a la memoria, en estos momentos, algo que acaecía en Puebla. Allí existía un sepulturero muy interesante, o un jefe de panteón, para ser más claro, muy interesante. Antes de permitir la sepultura de alguien, exigía que se dejase el ataúd, pues, con el difunto, una noche dentro de la capilla, con el propósito de darle la oportunidad por si acaso, por si las moscas, como dicen, a que volviera en sí. Ese hombre, al fin, declaró a través de la radio, que por lo menos un 50% de los candidatos a sepultura habían resucitado. Un poco atrevido su concepto. Aún más, se atrevió a citar nombres y apellidos de doctores que dictaron, que firmaron certificados de defunción. Por aquellos días se estaba formando un gran problema con motivo de esas declaraciones, en Puebla. Al fin le prohibieron a este hombre seguir hablando. Esto debe invitarnos a la reflexión. ¿Qué diremos nosotros de las momias de Guanajuato?
Muchas aparecen en actitudes insólitas, como tratando de abrir una caja o volteadas boca abajo. Se ve que a muchos, pues, se les ha dado sepultura en estado de catalepsia. Que la ciencia hipnológica universitaria capacite a un profesionista para llevar al paciente hasta el estado cataléptico, no es imposible, pero ante todo, el profesionista tiene que volverse idóneo en hipnología. De lo contrario, no sería posible llevar un paciente hasta el estado cataléptico. Bueno, para no desviarnos tanto del tema, continuaré diciéndoles a ustedes que aquellas señoritas Fox de Merville llegaban hasta el estado cataléptico. En los análisis hechos, si existía, en este caso, movimiento nervioso epileptoide. Esto nos invita a la reflexión, nos acordamos de aquellos posesos del Evangelio crístico, con convulsiones de tipo epiléptico. En todo caso, si se anotó pues el movimiento nervioso epileptoide en las señoritas Fox de Merville. Por lo demás, el análisis no demostró ningún órgano afectado en particular. En el análisis cerebral dio buenos resultados y en general, toda su historia clínica, dijéramos, era normal. Cuando estas damas caían en catalepsia, se obtenía cierta materialización fantasmal, fuera de lo común. William Crookes, que era un físico extraordinario, construyó para el efecto, o hizo para el efecto, organizó un laboratorio específico, definido. A ellas las metió en una cámara negra, debidamente encadenadas, con el propósito de asegurarse de la posibilidad de cualquier fraude. Una vez en catalepsia, aquellas damas, venían los fenómenos. Sin embargo, el Dr. William Crookes, tengo entendido que apelaba en parte a la hipnología hasta llevarlas al trance. Posteriormente, haciendo mayores esfuerzos, conseguía la catalepsia. Y en estado cataléptico, apareció, en pleno laboratorio, una dama que decía llamarse Carrie King, muerta hacía no sé cuántos años. Todos los científicos que vinieron a los experimentos parapsicológicos del Dr. William Crookes, eminente físico descubridor de la materia en estado radiante, era gente escéptica. No había allí religiosos ni fanáticos de ningún tipo. La cuestión era exclusivamente científica. Las fotografías que se tomaron fueron exactas, se logró fotografiar a Carrie King, estuvo materializándose durante 3 años consecutivos en el laboratorio del eminente físico, se dejó someter a toda clase de análisis científicos y después de 3 años, lentamente y en presencia de todos los sabios, se desmaterializó, dejando sin embargo un bucle de cabello allí, como testimonio. Dijo, he cumplido una misión, he demostrado que más allá de la tumba hay algo distinto, algo diferente. A eso he venido, y ya cumplida mi misión, me retiro. Abrazó a todos los sabios y en presencia de todos ellos, lentamente, se fue desmaterializando. Como para que no creyeran que se trataba de simples alucinaciones, dejó un bucle de cabello. Ante hechos insólitos tan crudos, tan realistas, francamente no concibo cómo pueda existir todavía el escepticismo materialista, máxime cuando en la Universidad de Ciencias Psíquicas de Londres existe muchísima documentación parapsicológica. Algo que nos asombra es que por esta época, de la escéptica Rusia marxista-leninista, esté viniendo ahora la mayor cantidad de material didáctico parapsicológico. Han inventado, los rusos, un aparato extraordinario, mediante el cual es posible percibir y hasta fotografiar el fondo vital orgánico. Tal fondo vital, visto a través de ese aparato, recibió en Rusia el nombre específico, definido, de cuerpo bioplástico. Se le ha estudiado en relación con los órganos, se le ha estudiado fuera de los órganos, se ha fotografiado al cuerpo vital detenidamente. No hay duda de que el cuerpo bioplástico o cuerpo vital es lo mismo. Lo curioso del caso es que los indostanes ya conocían, antes del invento de este aparato, al cuerpo bioplástico, solo que lo denominaban Linga Sarira. Y me viene a la memoria, en este momento, un experimento parapsicológico notable. Un sujeto pasivo, en trance cataléptico, pudo proyectar fuera de sí mismo, a unos cuantos metros, al cuerpo bioplástico. Algún periodista que se hallaba en esa sesión científica sacó su pistola y disparó contra tal cuerpo, que se había hecho visible y tangible a pocos metros, frente al sujeto cataléptico. Lo interesante de esta cuestión fue que la bala hubiera ido a parar, exactamente, al ventrículo izquierdo del corazón del sujeto cataléptico. Obviamente este murió.
Pero yo me preguntaría y les preguntaría a ustedes, como personas cultas, ¿cómo es posible que una bala disparada a distancia contra un objeto A aparezca de pronto en una persona B, situada al lado del que ha disparado? Tal vez, dirían ustedes, podría sucederse el hecho que se hubiese sido víctima de una alucinación o si el sujeto pasivo hubiera intentado un truco, colocándose el mismo de blanco para la bala. Pero el caso es que el sujeto pasivo estaba al lado del periodista, junto al sujeto pasivo habían otros controlando el experimento. Esto escapa perfectamente a las leyes de la física, como escapa el mesón K, por ejemplo, a la ley de la paridad. Bien saben ustedes que en física ha llamado la atención que el famoso mesón K se burle de la ley de la paridad. Parece interferido, el mesón K, por las leyes de un universo que yo llamaría universo paralelo. Considero que el concepto de universo paralelo resiste cualquier análisis, máxime cuando se ahonda dentro de los misterios del mesón K. Bien, obviamente vemos pues, que el cuerpo bioplástico tiene realidad. Eminentes hombres dedicados a la ciencia de la parapsicología, ahondando por este camino de los rusos, han descubierto 4 cualidades específicas del cuerpo vital o bioplástico. A. Está íntimamente relacionado con los procesos bioquímicos, tanto de asimilación como de eliminación. B. Se encuentra asociado también a los procesos relacionados con la sexología, ya sea dentro del terreno de la fecundación o de los simples partos. C. Hay relación del cuerpo S con los procesos de la luz, del color, del calor, del sonido, de las percepciones, etc. D. Está relacionado con la imaginación y la voluntad. Yo creo que don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg, el autor maravilloso de la crítica de la razón práctica y de la crítica de la razón pura, tuvo gran razón al asegurar la necesidad de un nexus formativus para el organismo humano. Tal nexus formativus sería, incuestionablemente, el cuerpo bioplástico ruso. Ahondando por este camino llegamos a la conclusión de que un cuerpo meramente bioquímico, fisiológico, anatómico, no puede existir sin ese nexus formativus. Tampoco yo podría concebir la existencia de este edificio si no hubieran cimientos para los muros, para las bardas. Pero hay algo que todavía no hemos tocado. Me viene a la memoria el caso de Kerry King, materializada en pleno laboratorio, o la madre de Botaxi, el gran científico italiano, materializada también en aquel otro laboratorio de Nápoles. No hay duda de que existe un yo psicológico. Miar Somers nos habla francamente del yo subliminal, cada cual es muy libre de pensar como quiera, pero no encontraríamos realmente una explicación lógica que resistiera un análisis, si no aceptáramos el famoso ego de los psicológicos. No es posible concebir una máquina que pueda, por sí misma, tener procesos analíticos definitivos, que tengan emociones, que tenga psiquis, si no existiese un sujeto de tipo más bien psicológico, metafísico, dirían los religiosos. Allá los religiosos con su metafísica. Respeto las religiones, pero no me estoy metiendo, por ahora, en eso. Quiero ceñirme, en forma estricta, a la cuestión psicológica y, de paso, tocar los problemas de tipo parapsicológico. Cuando uno sondea a un sujeto pasivo en una sesión de hipnología, puede descubrir que existe el subconsciente, el preconsciente. Sobre los términos subjetivo y objetivo, consciente y subconsciente, hay mucha discusión actualmente. Los psicólogos, dijéramos, del siglo pasado, consideraban consciente todo lo que se relacionara con las percepciones físicas ordinarias, los procesos de razonamiento, los procesos emocionales, etc. Consideraban como subconsciente aquellos procesos que escapan a la percepción diaria. Para ellos, subconsciente eran los sueños y consciente serían los fenómenos meramente telepáticos, etc. Pero la psicología revolucionaria va más lejos, considera consciente lo real, aquello que se haya relacionado con los fundamentos mismos de los procesos psicológicos, aquello que está íntimamente vinculado a los intuitos de Kant, a las experiencias directas de lo real, a los éxtasis de los santos. Y no quiero con esto hacer demagogia ni convertirme en un émulo de muchos sapientes, no. Únicamente quiero hablar en forma concreta y exacta, objetivo es lo real, lo espiritual. Subjetivo lo que no tiene realidad, o lo que tiene una realidad circunstancial, aquello que, verdaderamente, pertenece al diario bregar por la existencia.
Esto que digo, en modo alguno puede satisfacer a los académicos, debido al hecho concreto de que en la academia se considera objetivo y real a lo físico y a las